El domingo pasado o el antes pasado, antes que el hermano Otoniel de Canadá nos ministrara, nos quedamos revisando un poquito la descripción física de la gloria de Cristo que a Juan le fue revelada cuando él estaba en el día del Señor. Algunos creen que el día del Señor citado allí se revela la visión del día del Señor que Juan estaba viendo, y que no se refiere a un día específico de la semana. Él estaba en el Espíritu y en el Espíritu fue transportado al día del Señor, al día cuando el Señor se manifieste desde el cielo. Y esa cortina tremenda que Apocalipsis abre delante de los que lo leemos para expectar por la Biblia los eventos que este capítulo dice que han de suceder pronto. Los que lo están esperando digan amén. En la descripción que Juan hace de Cristo, en la última que esta mañana leímos, Juan dice que el rostro del Señor era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y esta descripción del rostro del Señor Jesucristo, así como lo veremos un día en gloria, el sol es su rostro como el sol que está a mediodía, muy parecido a lo que describe Hechos capítulo 9, del día que Saulo iba camino a Damasco a perseguir la iglesia, y el Señor le aparece, ahí está bien, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aunque era a mediodía, dice la Biblia que la gloria que iluminó a Saulo de Tarso sobrepasaba el resplandor del sol. Yo quiero alabar a un Cristo que tiene gloria esta mañana. Pero cuando Apocalipsis habla de estas descripciones, son símbolos también que tienen verdades espirituales profundas para nuestra marcha de fe hasta el día que estemos con el Señor en el cielo. Por tanto, en la Biblia hay un pasaje que compara o ilustra o detalla el significado de lo que Juan ve en el rostro del Señor como el sol alumbrado, y es lo que aparece en Malaquías, donde el profeta en el capítulo 4 y versículo 2 obtiene del Señor una promesa que dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Entonces, cuando usted ve en Apocalipsis capítulo 1 a Cristo resplandeciendo en la visión que Juan ve de él con su rostro como el sol, el versículo está ilustrando una de las características de la identidad de Cristo, que tiene que ver con su justicia que brilla como el sol. Una de las cosas que tiene que aprender la iglesia, por la cual estamos estudiando Apocalipsis, es porque mientras que estemos aquí en la tierra no vamos a tener justicia humana. Ni el bueno va a ser recompensado por su bondad, ni el malo va a ser castigado por su maldad. Pero la Biblia augura el día en que el Señor se manifestará como juez justo, como sol de justicia, cuando la justicia del Señor brillará, y entonces cada uno recibirá su recompensa de Dios. Para ese día nos estamos preparando por la fe del Salvador Jesucristo. Digan amén si lo reciben. Ahora, en la segunda parte que queremos ver esta mañana, hay una revelación que el propio Cristo da acerca de Él como el alfa y la omega. Está a partir del capítulo 1 en el versículo 8, y después en otro versículo, el 11, hay dos acepciones cuando Cristo aparece otra vez como el gran yo soy. Quiere decir en su identidad como el Dios todopoderoso. No estamos aquí adorando a un Cristo histórico, estamos adorando a un Cristo que está vivo y poderoso a esta misma hora. Él es el yo soy de Dios. Todo eso yo soy que ustedes conocen desde el libro de Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera. ¿Qué más yo soy? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Esos son identidades de Cristo, para que nadie lo minimice como un Mesías humano nada más. Cristo aparece en Apocalipsis, a ese que vamos a ver muy pronto, la Biblia lo describe como el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Y es maravilloso que el versículo 8 Jesús mismo se identifica y dice a Juan: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y añade
el Todopoderoso. En otras palabras, cuando estamos leyendo esta palabra de Cristo, siendo el alfa y la omega y a la vez el Todopoderoso, nos acordamos de las profecías que aludían a nuestro Señor Jesucristo en el antiguo pacto. Por ejemplo, Isaías capítulo 6 versículo 9, Isaías habló y dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús y Emmanuel. ¿Y qué significa después? Se llamará su nombre admirable, consejero, y ahora dice: Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En otras palabras, cuando estudiamos en Apocalipsis al Señor del Apocalipsis, al protagonista del Apocalipsis, a la persona de Cristo Jesús, cuya revelación es la que tiene el título del Apocalipsis, este libro se llama La Revelación de Jesucristo. Al mirar en Apocalipsis a quien le dimos la vida, quién es el que nos salvó con sangre, no aparece solamente como el Cordero Redentor, Él aparece como el Dios fuerte. Hubo algunas acepciones en la vida pública de Cristo cuando su deidad se puso de manifiesto y compitió con la religión del momento, y cuando perdonaba los pecados de aquel hombre que le bajaron por el techo de la casa y era paralítico, lo trajeron para que lo sanara, pero hablando como Dios que perdona, le dijo al hombre antes de sanarlo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente que no creía que Él era el Mesías dijeron algo que acopla con la identidad divina del Señor del Apocalipsis. Dijeron: ¿quién es el que perdona pecados sino solamente Dios? Y tenían razón. Jesús estaba perdonando pecados porque Él es Dios eternamente. Él es el ofendido, igual que el Padre, por los pecados de la humanidad. A Él toda la humanidad le es deudora, y Él tiene el poder, Él tiene la fuerza, Él tiene la divinidad para perdonar todos nuestros pecados. Esta identidad de Cristo que nos relaciona con las Escrituras, porque Él dice: yo soy el alfa y la omega. Y el alfa y la omega son, ayer lo puse en el eco pastoral, la primera y la última letra del alfabeto griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito mayoritariamente en idioma griego, y cuando leemos en Apocalipsis que el Señor aparece como el alfa y la omega, hay una referencia indicada, deducible de las palabras del Señor, que si Él es el alfa y la omega, y los que reciben este gran libro estaban relacionados con el idioma griego. De hecho, la cultura de las 7 iglesias del Apocalipsis que estaban en el Asia Menor era una cultura griega. Está queriendo el Señor Jesús decir: yo tengo identidad con las sagradas escrituras. Yo soy el Señor del nuevo pacto. Yo soy el Señor que tiene que ver directamente con el origen y la culminación de la palabra de Dios. Aleluya. Así, cuando leemos de Jesús como el alfa y la omega, tenemos que entender que el nuevo pacto que está contenido en el Nuevo Testamento comienza con Cristo y termina con Cristo. El siguiente versículo que aparece, que es el versículo 11, está indicando cómo hay una relación directa entre Cristo en Apocalipsis, que aparece como alfa y omega, y su autoridad dentro de las sagradas escrituras. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo las palabras de Cristo. Dice el versículo 11, otra vez en el énfasis: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y inmediatamente que el Señor repite quién es Él como alfa y omega, dice a Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Esto es a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Yo soy el alfa y la omega, por tanto escribe. En otras palabras, cuando leemos a Cristo como el alfa y la omega, estamos leyendo a Cristo como el autor y consumador de la fe del nuevo pacto. El Nuevo Testamento comienza con Él y termina con Él. Una de las investigaciones bíblicas más gloriosas que podemos hacer de toda la Biblia es hallar a Cristo a través de toda la Escritura. Si usted quiere hacer teología de la buena, la teología de la buena no es buscar criterios bíblicos primero, es hallar a Cristo, que es el alfa y la omega, no solo en el nuevo pacto, sino en toda la palabra de Dios.
No sé cuántos hermanos saben que este libro que estamos estudiando, la Biblia, la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino, este libro comienza y termina con la persona de Cristo. Por ejemplo, el versículo primero de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando uno lee nada más esa parte, no puede ver a Cristo explicado hasta que el apóstol Juan, en su primer libro de los 5 que Juan escribió Juan y después 3 cartas y después Apocalipsis. Juan explica que Cristo estaba en ese Génesis. Y Juan dice en el capítulo 1, versículo 1, curiosamente Juan capítulo 1, versículo 1 comienza con las mismas palabras de Génesis capítulo 1, versículo 1. Allá dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí Juan dice: quiero explicarle quién es ese principio, quién es ese alfa, quién es ese que dio origen a todo. En el principio Cristo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todo tiene que ver directamente con la persona de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia después dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Así que al leer en Apocalipsis que Cristo es el alfa, tenemos que entender que está hablando del origen de todo lo que ahora se ve, cuando aún no se veía. Él estaba antes de todas las cosas, y Él va a permanecer después que todo haya sido terminado. Quizás sirva de confianza para tu vida esta mañana estar en la iglesia seguro de que estás sirviendo a uno que es el autor y consumador de tu fe, a uno que te va a dar estabilidad. Y cuando todo termine y todo se mueva y aparentemente la barca se quiera hundir, Apocalipsis nos da el retrato de Cristo como el alfa y la omega. Así comienza la Biblia, porque Él es el alfa. En el principio el verbo habló y el mundo fue creado. Pero cuando la Biblia termina, el último versículo de la Biblia también termina con Él, porque Él no solamente es el alfa, Él también es la omega. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, el último versículo de la Biblia lo menciona otra vez y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Yo debiera decirlo en alta voz, por si alguno va a decir amén aquí: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En otras palabras, el cielo que Apocalipsis devela, el cielo que Apocalipsis abre, es un regalo que te va a llegar por haber puesto tu fe en la persona de Cristo Jesús. Siempre tenemos que cuidarnos en el énfasis. El énfasis de la Biblia en el Evangelio no es que yo me porto bien y Dios me salva. El énfasis de la Biblia, cuando comienza y cuando termina, es que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, pero nos ha acontecido una maravilla: la gracia del Señor Jesús se ha derramado sobre nosotros. Es como dice Efesios capítulo 2, versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Yo quiero que miren Apocalipsis capítulo 21 y versículo 6, cuando el apóstol Juan escribe y describe así: y me dijo, hecho está. Otra vez, por tercera vez en la Biblia menciona: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y ahora añade una promesa a esa realidad de Apocalipsis, de que estamos sirviendo al primero y al último. Y dice ahora Jesús: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Si tuviéramos esta mañana tiempo para explicar que la relación del Señor como alfa y omega, relacionado directamente con el hecho de que el Señor Jesucristo ofrece al sediento agua de la fuente de la vida cuando se presenta como alfa y omega, dentro del lenguaje lo que significa es los hombres que Dios hizo, las mujeres que Dios hizo. Todo lo que Dios hizo lo hizo para Él. Y cuando alguien está viviendo lejos de Dios, frío respecto a Dios, separado de Dios, normalmente va a sentir una sed espiritual, porque Dios nos hizo para Él, nos hizo para la alabanza de su gloria.
Así que Él es el alfa y la omega. Así que Él es el principio de todo, el que nos hizo a todos para Él. Y es normal que alguien que está lejos del Señor se dé cuenta que donde Él embona, donde su alma encuentra saciedad, donde la sed por felicidad se termina, es solamente cuando la persona se reencuentra con Cristo, el creador de todos nosotros. Te quiero felicitar en esta mañana porque estás viviendo para el que te hizo. Si estás viviendo para el Señor, di fuerte amén. Yo estoy viviendo para el Señor. Yo le encontré sentido a la vida. Ahora cuando viene el Señor, la sed por lo mundano debe terminar. La sed por lo temporal debe acabar. Soy el alfa y la omega, dice Jesús. Por tanto, como soy el principio de todo y el que todo lo culmina o lo llena, si tienes sed de felicidad, no te vayas a otra parte ni a darle a las carnes rienda suelta. Él dice, venga que yo le voy a dar. Jesús le va a dar del agua de la fuente de la vida eterna. Se fue la maravilla del diálogo del Señor con la samaritana. Ella se estaba encontrando con esta persona que Juan describe, porque Jesucristo es el centro del libro de Apocalipsis. Y cuando ella le mostró al Señor su sed por verdad, si Jerusalén es el lugar de adorar o si el monte Gerizim, el Señor dijo, mujer, yo tengo un agua que te voy a dar y cuando tú la bebas no te va a dar sed jamás. Jesucristo es el que ministra el agua de la vida eterna a los que venimos a Él. Y en el cielo no tenemos necesidad de nada. Viviremos saciados de Cristo por toda la eternidad. Él también aparece aquí en Apocalipsis como el principio y el fin, el primero y el último. O sea, recalcándolo, Cristo es como el génesis de todo y como el fin de todo. Él es antes en el universo y Él es después del universo. Nosotros creemos por Apocalipsis que esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Tiene que ver todo con Él. Jesucristo es el centro del evangelio, el centro de la profecía. Y como dice este libro de Apocalipsis, el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Cada vez que te encuentres con un profeta y te augura el futuro, pero no te habla de la persona de Cristo, la persona no está profetizando con el espíritu de Dios. El espíritu profético de Dios siempre alude a Cristo. Imita a Cristo, sigue a Cristo, anda con Cristo, camina con Él. Luego en los versículos 17 y el que le sigue de Apocalipsis capítulo 1, otra vez el Señor dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y esta palabra me fascinó para esta mañana. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si Él es el primero, el que estaba antes de todo lo que ahora sí hay, y Él vino a la tierra encarnado sin dejar de ser Dios, y como hombre lo mataron, pero dio su vida en expiación por nosotros. Y Él dice, el que vivo, pero estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo una pregunta de fe para ti. Si Cristo, el Rey y el Señor del Apocalipsis, venció la muerte, ¿qué problema tú tienes o yo tengo que Él no pueda solucionar? Alábale si puede en esta mañana. No puedo enseñar a Cristo en Apocalipsis sin presentarlo tal como Él es. Él dice, yo soy el que vivo, pero tengo un testimonio, yo estuve muerto, di mi vida por la humanidad, porque el pecado del hombre hizo enojar la santidad de Dios, y Dios colocó al Hijo en expiación por el pecado. Y dice Romano que cuando el Padre entregó el pecado al Hijo, cuando al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, Dios no lo escatimó, no tocó anestesia al Hijo, no dijo es mi Hijo, va a morir por los pecados, pero consideradamente la Biblia dice que Cristo sufrió la cruz, pero menospreció el oprobio, sabiendo que el Padre lo habría de exaltar hasta lo sumo y darle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El que vivo, estuve muerto, pero aquí que la muerte se fue. He aquí que me levanté de la muerte victorioso. Por eso puedo abrir la cortina del Apocalipsis final a la iglesia que cree en mí, dice el Señor, para mostrar que la muerte no me detuvo,
me levanté de la muerte y soy el que vive por los siglos de los siglos y para siempre. Jesús hace 2000 años comenzó su vida de resurrección y Él no se está poniendo viejo. Él permanece por los siglos de los siglos. Me da alegría decir esta mañana que socorrió a la iglesia en los años que veremos enseguida de gran oscuridad y gran persecución. Y dice el escritor de Hebreos, Jesucristo, este que está aquí hoy en Apocalipsis capítulo 1, Él es el mismo ayer, pero hoy también, y lo será por todos los siglos. ¿Tienes algún problema cuando oyes el Apocalipsis en esta mañana? O sea, has venido a oír la profecía de Jesucristo a la iglesia, pero sabes que hay un asunto que te desvela, que te pone preocupado, que te da desesperación y ansiedad. Te presento al rey de la profecía, Jesucristo, al rey de este libro, Jesucristo. Si Él venció la muerte, el enemigo peor de los hombres, quiere decir que Él venció al pecado, porque la muerte es la causa o la consecuencia más bien del pecado. Si Él venció la muerte porque venció el pecado, y si venció la muerte porque venció el pecado, venció al autor del pecado, el diablo que incitó a Eva, venció la muerte porque venció al pecado, y venció la muerte y venció el pecado porque venció al tentador. Si Él venció al diablo, si Él venció a Satanás, si Él venció al pecado, si Él venció la muerte fría, ¿qué problema tú tendrás acaso que Cristo no pueda resolver? ¿Cuántos dicen aleluya? Fíjese con cuidado que Apocalipsis no es un libro teórico, no está entregado para conocimiento intelectual. Mucha gente estudia la Biblia para la mente, pero la Biblia es un libro de ahora mismo, es palabra viva. ¿Cómo lo puedo aplicar? Si Él vive por los siglos de los siglos, después que la muerte lo encerró y Él venció eso, hermano, tú estás siguiendo al Cristo de la profecía que te promete: estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te voy a soltar, te voy a dar la victoria donde quiera. Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que pueden decir amén, dígalo bien fuerte, amén al Señor. Cristo ha cerrado la muerte y el infierno. Esta palabra que me llamó la atención mucho, dice: tengo las llaves. Fíjense que Juan presenta en Apocalipsis a Cristo como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Una vez el Señor dijo a sus discípulos: más bien témanle a aquel que después, ¿se acuerdan ese versículo? ¿Cómo es el versículo? De matar o quitar la vida, tiene poder de echar en el infierno. Entonces, bíblicamente, el diablo usurpó esa autoridad cuando Adán pecó. Y a partir del pecado de Adán, el diablo fue príncipe de este mundo. Y la gente que le sirven al pecado, o sea, que viven para el pecado, para sí mismos, para satisfacer los deseos carnales de sus propias mentes corruptas, el diablo señorea sobre ellos. Ustedes van, las personas que van al espiritista, dice: le saben el futuro, qué sabio fue ese hombre, le adivinó el futuro. No es que el medio en ese diabólico le adivinó el futuro, es que el diablo sabe. Él sabe de los que son de él. Pero cuando venimos al Señor, Cristo en la cruz del Calvario venció, lo voy a reiterar, venció a Satanás, venció al pecado, venció a la muerte. Y Él fue al Hades, no a predicar salvación a los muertos. Dice Pedro, le predicó a los muertos, pero no para que fueran salvos. Está establecido en la Biblia que los hombres mueran una vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Pero dio testimonio de que Él era aquel que Noé anunciaba, que él es el arca en el cual el hombre se puede salvar. Y cuando subió, llevó cautiva la cautividad. Yo puedo decir aleluya al Cristo del Apocalipsis. Y arrebató las llaves al diablo de la muerte, porque él tenía las llaves de la muerte, la paga del pecado, incitación diabólica, pecado, tentación del tentador, pecado, muerte. Jesús venció el pecado, así que tuvo autoridad para arrebatar a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Y lo que voy a decir ahora es muy grande. Eso solamente es aplicable a los que creemos en el Señor y somos de Cristo. Cuando uno recibe a Cristo, el del Apocalipsis, con fe, lo deja entrar a su corazón y Él llega a ser el Señor de nuestra vida. Cristo nos cierra a nosotros la muerte eterna y el infierno. Y el diablo te ha hecho de todo y te ha metido en tremendos líos, te ha empujado, dice el salmista, con violencia para que tú cayeras. Pero ve aquí, el que es del Señor tiene la muerte cerrada.
O sea, la muerte perdió su aguijón para los que somos de Cristo. Si alguno está en Cristo y se muere físicamente, no significa de ninguna manera pérdida, porque el Señor le arrebató a la muerte, al diablo, la llave de la muerte. Y los que somos de Él, cuando nos toque irnos físicamente de ese cuerpo, nuestro verdadero yo de mí, mi yo de mí, que no es este estuche tan feo que está aquí en el púlpito mañana. Mi verdadero yo de mí es lo que está dentro de este estuche, el alma y el espíritu que perdura a la muerte del cuerpo físico. El diablo no te puede matar cuando él quiera. Tu muerte no va a ocurrir por accidente. Tu muerte no va a ocurrir cuando el diablo se le ocurra. Déjenme decir amén a eso. Job, que miró a este Cristo de lejos y habló de que su Redentor vivía. ¿Cuántos dicen aleluya? A ese Job hay en su vida un milagro de cómo Dios regula de los que son de él, que el diablo no se lo puede llevar cuando él quiere. Mira, diablo, tú quieres tocar a Job porque me sirve. Tienes envidia de cómo estoy cercado y todo a él. Puedes tocar su piel, pero su alma no. Y el diablo, por permiso divino, para una lección en la Biblia de lo que es perseverancia en medio del dolor, y para respondernos la gran pregunta de la Biblia de por qué sufren los justos, Dios permitió que el diablo tocara la piel de Job, pero le dijo: su vida no la puedes tocar. El rey del Apocalipsis es uno que le quitó al diablo la llave de la muerte. Tú te vas a ir para el cielo cuando el Señor tuyo te llame al cielo. Ni un segundo antes, ni por una enfermedad casual, ni por un accidente casual. Nadie de los que somos del Señor tiene tanta inseguridad realmente para que la muerte lo sorprenda y se lo lleve. Cristo le quitó al diablo la llave de la muerte, y más que eso, le quitó la llave del Hades, que es una palabra que la Reina Valera dibuja muy bonita. La traducción real del griego es el infierno. Cristo le quitó las llaves del infierno al diablo. En otras palabras, cuando tú te vayas o yo de este mundo, no vamos a ir a condenación si nosotros perseveramos en la fe de aquel que le quitó las llaves al diablo del infierno. Aleluya. Yo he notado, hermanos, en tanta gente que conozco cristiana, una inseguridad tan grande respecto a: ay, Dios mío, que el infierno, ay, Dios mío, que si me pierdo, ay, Dios mío, tengo la Biblia para decir, nada más tienes que seguir, vivir, creer, servir, vivir en santidad para Cristo Jesús todo el tiempo que mantengas en Él tu profesión. Tú no vas a condenación, porque está escrito: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Como Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, Apocalipsis no esconde a unir los pasajes cuando el Señor habló de su autoridad para condenar al pecador. Hay un pasaje muy gráfico, Apocalipsis capítulo 25, versículo 41, que si no estuviera en la Biblia yo no lo dijera, pero como está allí, estoy obligado a decirlo. Como Él tiene la llave del Hades, y Él va a echar allí, Jesucristo, a los que rechazan su fe. Y esa es una parte que no podemos dejar de decir en el Evangelio. El Evangelio es salvación para el que cree y es condenación para el que no cree. El Evangelio es para que todo aquel que en el Rey Jesucristo, el del Apocalipsis, crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero admite, no se pierda. Y después dice: irán estos. Este es el versículo que decirle. Mateo 25, 41 dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, porque el Señor hará un juicio y dirá: los que son de mi Padre vengan, hereden el reino preparado para vosotros. Pero dirá a los que no les sirvieron: apartaos de mí, malditos. Esa es palabra de Jesús. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis me enseña qué inseguridad es vivir sin Cristo, porque Él tiene la llave que cierra para su pueblo que lo ama el infierno, pero la llave también se abre para condenar al que no recibió su santo evangelio. La labor de la iglesia no es salvar la gente. No hay ningún pasaje que diga que mi labor es salvar la gente. Mi labor es predicar a Cristo, porque si la gente lo recibe a Él, el infierno le estará cerrado para siempre. Te quiero mirar a los ojos y felicitarte: el infierno está cerrado para ti.
Nueva criatura eres, tienes vida eterna. Esto se escribió para que tú sepas que tienes vida eterna. Por eso el enfoque del Apocalipsis es un enfoque salvador y no condenador. En tercer lugar, Juan habla de la revelación que da Cristo mismo sobre sí, pero ahora a las 7 iglesias. Quiero dedicar unos minutitos a esto porque está maravilloso. Cada una de las iglesias del Asia Menor, repiten cómo se llaman ellas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una de esas iglesias estaban en una gran circunferencia geográfica. Se cree que el apóstol Juan, que escribió este gran libro, su quinto libro, conocía literalmente cada una de las congregaciones. Él vivió allí. Él fue incluso, el apóstol Juan fue pastor en una de estas iglesias de Éfeso. Ahí estaba también Policarpo, el gran Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan. Juan pastoreó una de estas iglesias del Asia y tuvo en la congregación a Policarpo, que murió como mártir luego por el Señor, diciendo: emperador Diocleciano, hace 86 años que sirvo a Cristo y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría yo maldecir al Señor que me salvó? El discípulo de Juan, el apóstol Juan, el escritor del Apocalipsis, pastor una vez en la iglesia de Éfeso. Pero cuando vemos en Apocalipsis que el Señor manda a Juan a escribirle una carta de Cristo, fíjese que todo en la Biblia habla de Cristo, y es el Señor el que manda, dicta la carta. Cada una de las iglesias de Éfeso, de Asia, de Éfeso hasta la Odisea, representa un tiempo en la historia de la iglesia en el mundo. Yo quiero decir, para que se gocen esta mañana, que las cartas de las iglesias del Asia, que son 7, cada una representa, repito, un periodo que enseguida veremos cuántos años cubrieron. Es una carta de testimonio que dice que la iglesia de Cristo, la misma que Él fundó, ha estado en el mundo por nada más y nada menos que 20 siglos. Eso quiere decir que si la iglesia ha durado intacta en su doctrina, ha durado intacta en la adoración del que la salvó por 20 siglos, se trata de un director y fundador de la iglesia todopoderoso, que ha tomado en su vida la dirección de la iglesia por casi 2000 años y la ha sostenido por la promesa que Él le hizo al apóstol Pedro: Pedro, ni las puertas del Hades, más feo ahora, la del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Y el Señor fue exaltado, Él se fue al cielo. Literalmente no está aquí en la tierra por 2000 años, que está en el cielo. La persona del tan está en el sentado a la diestra del Padre en el cielo. Pero desde allá envió a su Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, para sustentar la iglesia por 2000 años. Abro un corchete aquí para una verdad poderosa. Cuando yo ingresé a la iglesia, ingresé a una institución que tiene todo el respaldo del Dios Padre, del Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si usted es cristiano y pertenece a la iglesia, usted pertenece a lo más poderoso que en el mundo hay. No hay nada más poderoso que la iglesia. Son 20 siglos, Jorgito, existiendo aquí la iglesia. Han nacido miles de Jorgitos y todos redimidos por la misma sangre del Cordero de Dios. Ha habido millones de pastores, han ido y han venido y se han ido. Ha habido millones de congregaciones, han venido y se han ido. Pero la iglesia del Señor permanece en pie por 20 siglos en la tierra. La identidad de la organización a la que tú perteneces, que se llama la iglesia, es una identidad poderosa porque Cristo, el Rey del Apocalipsis, fue el que la fundó. Por ejemplo, yo estaba hablando estos días con Arnoldo en mi casa, explicándole a él un poquito de cómo hay preocupación en él por los países musulmanos que nunca han recibido a Cristo. Y él me decía, sentado en la mesa con cara así de predicador, cabizbajo, me decía: imagínate qué tiene que pasar para que haya un avivamiento poderoso y esos países musulmanos se salven. Ahora hay una incursión poco a poco, como goteo, en un gran desierto de misioneros en los países musulmanos. Pero eso no alcanza a mucha gente. Pero está viendo maravillas porque el Señor Jesús se les está apareciendo, por lo menos en visión, a los musulmanos en sus casas. Y están recibiendo al Señor musulmano en la cortina de hierro del musulmanismo. El Señor Jesús se les está apareciendo para identificarse como el único Salvador, que no es Mahoma,
que es Cristo el Hijo de Dios. Yo le decía a Arnoldo: mira, Arnoldo, no estés preocupado por esas masas de gente, de los millones. El Señor tiene métodos para hacerlo. Porque me di cuenta que ahora hay más de 6.000 billones de personas en el universo. Hay más de 6 billones. Hay más de 6 billones de habitantes, 6.000 millones o más en el mundo. Pero en un periodo tan corto como 120 años todos se mueren. La población que ahora existe esta mañana en el globo terráqueo desaparecerá toda en un ciclo pequeño de máximo 120, 125 años para los más longevos. Sin embargo, en cada generación Dios ha tenido su iglesia, sus embajadores, sus misioneros. Los partidos políticos se han caído, las grandes metas se han caído. Pero cuando Cristo aparece en Apocalipsis para decirle a Juan: escríbele mi mensaje a las 7 iglesias, a las 7 iglesias del Asia. Ese número 7 significa el completo de la iglesia mundial. El Señor del Apocalipsis sabía que la iglesia iba a perdurar ante los falsos maestros, ante la herejía, ante la persecución, ante Nerón. Yo quiero decirle gloria a ese Cristo que estamos predicando en Apocalipsis esta mañana. ¿Cómo tú has logrado llegar aquí? Yo sé que estás aquí por el testimonio de Cristo. Yo sé que has durado en la fe, porque han venido vientos huracanados y el Señor te ha sostenido con su diestra. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso representa a la iglesia espiritualmente decadente de la era apostólica. Los apóstoles metieron una inyección de fe en la iglesia. Pero hasta el año 100 del 31, que el Señor murió en el año 30 más o menos, hasta el año 100, la iglesia apostólica decayó en su fe. Por ejemplo, Éfeso había perdido su primer amor. La iglesia del primer siglo se habría enfriado, pero ahí está el Señor alentándola y diciéndole: yo he visto tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. En otras palabras, el Señor no nos deja de lado cuando llegan periodos de decadencia. Los hermanos aquí dijeron ahorita, esas pruebas, esos desiertos que uno pasa cuando uno cree que el Señor está a distancia. Menos mal que un salmista profético dijo: aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Digan amén si lo reciben. ¿Y sabe qué significa la palabra Éfeso? La palabra Éfeso significa deseable. Así que el Señor ve la iglesia decadente, perdiendo el entusiasmo por la oración, el entusiasmo por servirle, y todavía le manda una carta a una iglesia, y el Señor pronuncia el nombre: escríbele la carta a la iglesia deseable. Dile que todavía la deseo. Yo no sé si a ustedes les estimula saber que cuando yo me siento muerto, Él no me ve muerto, me ve vivo. Hay un versículo que dice que el Mesías no apagará el pábilo que humea. Aleluya, siento a Dios aquí ahora mismo. Hay veces que yo me siento como un pábilo, el pastor Eliseo, como un pábilo humeante. ¿Sabe qué significa? Que el grosor del trabajo, los encontronazos de la vida, la lucha espiritual de alto quilate con los demonios es tan real que uno siente que está totalmente apagado, seco. Pero Cristo, el del Apocalipsis, el que está aquí esta mañana por su Espíritu, no te va a dejar aunque tú sientas que te estás apagando, aunque tú creas que te moriste. Iglesia de Éfeso, decadente, iglesia de Éfeso, que no viene al culto de oración porque no tienes ganas. Todavía tú eres deseable. Todavía el Señor tiene interés en ti. Alguien diga amén a eso. Todavía el Señor te va a ver como una iglesia que Él va a resucitar para su gloria, porque Él es el Señor del Apocalipsis, el Cristo de todas las etapas de la iglesia. Y déjeme hacer, como no va a acabar como quiera tampoco hoy, esta pausa para decir: la iglesia no va a acabar seca, destruida, despeinada. Dice Efesios 5 que Él se la va a presentar a sí mismo cuando acaben las etapas, cuando lleguemos hasta la Odisea, cuando lleguemos hasta el final. Él va a tomar la iglesia peor, a la cual le llama en la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. La iglesia peor, la de la Odisea. Todavía el rey del Apocalipsis la llama y dice: yo tengo una cena preparada para ti. Si me abres la puerta, entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Alguien tiene que decir amén. Y dice Pablo que la iglesia va a ser levantada gloriosa. Yo tengo esperanza de gloria eterna. Yo tengo esperanza de gloria.
¿Sabe que soñé algo hace 2 días? Se lo conté a Arnoldo. Yo soñé hace 2 días que estábamos en una reunión de pastores y comenzábamos a decir estas palabras: no va a haber avivamiento global en el mundo antes de la venida del Señor. Y mi padre, con esa voz que ustedes conocen, que tiene así profunda, mi padre dijo en la visión que tuve, dijo: será un tonto quien piense que la iglesia va a tener ausencia de apostasía en el fin. Pero en el sueño que tuve yo decía: pero a iglesias locales que se metan en la búsqueda del Espíritu Santo, Dios las va a avivar. En otras palabras, a nivel global, previo al arrebatamiento de la iglesia, va a haber apostasía, pero hay apostasía junto con un interés de Cristo de avivar su iglesia que le busca. Porque dice Pablo que la iglesia va a ser levantada gloriosa. Reciban eso con fe esta mañana. Yo tengo miedo por el momento de la venida del Señor, pero tengo fe también que el Señor va a hacer todo lo que está a su alcance para avivarnos en el momento que nos va a levantar, va a darnos la palabra. Yo tengo ganas esta mañana de decir aquí algunas palabras que están abajo, pero no puedo llegar y pasar por encima de lo otro. Pero tremenda palabra que viene ahora aquí enseguida acerca de cómo el Señor va a protagonizar Él mismo, que la iglesia no se muera, sino que el poder de Dios permanezca con la iglesia. La iglesia de Esmirna representa la época de la persecución de los primeros 300 años de la iglesia. ¿Quién recuerda cuándo comenzó la persecución? Ahí mismo, apenas nació la iglesia, un hombre llamado Saulo de Tarso comenzó a perseguir y botó a los cristianos y los esparció. Y cuando Saulo pensaba que estaba asolando la iglesia, como la iglesia es una plaga, a donde quiera que llegaban los hermanos perseguidos fuera de Jerusalén, esa plaga se encendía. Felipe salió huyendo a la muerte y llegó a Samaria y comenzó a predicar a Cristo. Y como hay una potencia en Cristo, un milagro en Cristo, una vida en Cristo, una salvación en Cristo, cuando uno habla de Él se enciende siempre una hoguera buena. Aleluya. Y el Señor del Apocalipsis, el rey de la profecía, dijo a sus discípulos: y seréis esparcidos cada uno por su lado. Pero después dijo: y me seréis testigos en todo Jerusalén, primero en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y cuando vino el tiempo de la iglesia perseguida, los primeros 300 años, la iglesia se esparció y los perseguidos iban por todas partes anunciando a Cristo como el único Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres. Mirna significa mirra. Ustedes recuerdan los regalos de los magos, ¿verdad? Al Señor le trajeron oro y le trajeron incienso. ¿Y qué más trajeron? Y le trajeron mirra, porque la mirra es símbolo de muerte. Escuche esto con cuidado. Y mirra, la iglesia de Esmirna. Oye, Juan, escríbeme también la carta a la iglesia de Esmirna. Y Esmirna significa mirra, y eso habla de la persecución que iba a soportar la iglesia en esos periodos segundos de grandes persecuciones. Y el Señor dijo: no temas, iglesia de Esmirna, lo que vas a padecer. Aún el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y seréis muertos, pero sean fieles aunque van a morir perseguidos. Sean fieles en la persecución hasta la muerte. Ahí no habla de muerte de longevidad, habla de muerte por persecución. Pero cuando los maten por mi causa, les prometo que le daré la corona de la vida. En otras palabras, la sangre de los mártires siempre fue la semilla de la iglesia. Usted lee, hermano, los libros de historia de la iglesia y se da cuenta que por todas aquellas edades de persecución que representa Esmirna, mientras más cristianos quemaban en las hogueras, le tiraban a los toros salvajes, se lo comían los leones, de donde salían más cristianos y más cristianos que decían: yo sigo adorando a ese Cristo. Como la gran poesía de la hija del grande Pompeyo, aquella joven delicada y linda, y vio al león que venía a comérsela. Ella se entregó con una sonrisa a las garras de la fiera, porque testificó en el circo romano que ella había decidido vivir y morir por su Salvador. La iglesia de Pérgamo representa la época imperial, el daño que le hizo Constantino a la iglesia cuando la politizó. Se acabó la persecución cuando Constantino levantó la cruz como símbolo de su gobierno y dijo: los cristianos son parte nuestra. Y aquello parecía como un alivio a la persecución. Y el Señor le habla una carta a la iglesia de Pérgamo. La palabra Pérgamo significa ciudadela, acrópolis o elevación.
Y ahí comenzaron los dioses, el dios Zeus de los griegos, y levantaron por un tiempo a los dioses. Y la iglesia pagana que adoraba a los muñecos se mezcló con la iglesia legítima, la iglesia de Jesucristo. Constantino trajo pausa en la persecución. Pero como dijo hace poquito un indicio, un hermano me dijo: pastor, ¿qué falta le hace a Estados Unidos la persecución? Y yo lo miré así como con cara de enojado. Y yo no quiero, yo la viví ya. Él dice: este país está dormido y hace falta que el Señor lo sacuda con un poquito de persecución. Este país tiene persecución para la iglesia, más bonita, más sofisticada, pero el intento de la igualdad de géneros y el matrimonio homosexual es una persecución a la verdad. Pero en la iglesia de Pérgamo, cuando el gobierno intervino y quiso tomar la iglesia para él y aliviar la carga de la sangre de los cristianos, todavía a esa iglesia el Señor le prometió que allí donde estaba el trono de Satanás, de allí Dios iba a levantar discípulos fieles, porque habían mantenido su fe, aun cuando un hombre salvado llamado Antipas había muerto en aquellos lugares, perseguido en el templo de Zeus. Qué tremendo que en todas las etapas bárbaras de la iglesia, el Cristo del Apocalipsis le manda una carta para sostenerla y decirle: no tengas miedo de los periodos, ni tengas miedo de los países. El Señor ha prometido estabilizar la iglesia, bendecirla, andar con ella. Y me quedo nada más con Tiatira hoy. Tiatira representa la época papal. Escúchate con cuidado. La iglesia desde el 538 hasta la reforma de Martín Lutero en el 1563. Tiatira significa ciudad de la hija. Y ustedes saben que esa palabra hija significa la iglesia que aparentemente es hija de los papas. Pero ¿sabe cómo se presentó Cristo a la iglesia de la cual representaba el papado? Los curas católicos queriendo ser los padres o los señores de una hija iglesia. La iglesia como hija de los papas. ¡Qué blasfemia! El Señor se presentó y de Juan: escribe a Tiatira y dile que yo soy el Hijo de Dios. No un hijo de Dios, sino el Hijo de Dios. Como Tiatira significa la iglesia de los papas, cuando fue el periodo peor, que la iglesia evangélica aparentemente desapareció del mundo por siglos. Se acabó la Odisea, Filadelfia. Aquellas iglesias físicas fueron extinguidas, borradas del mapa aparentemente. Y la iglesia del Señor desapareció como absorbida por el papado católico. El Señor dijo: dile a ellos que hay un solo papa, que yo soy el Hijo de Dios. Y qué bueno esta mañana que la iglesia evangélica Monte de Sión diga: hay un solo papá, tenemos un solo Padre en el cielo, Él es el Hijo de Dios. Usted y yo, mirando Apocalipsis, no tenemos que fajarnos con las falsas religiones a discutir religión. Sabe que la discusión de las doctrinas lo que hacen es obstaculizar la armonía del cuerpo del Señor. Pablo dijo una vez: no hagan discusiones a causa de la ley, porque son vanas y sin provecho. La labor de la iglesia es presentar la verdad que está en Jesús. Cuando Cristo resplandece, la doctrina herética se va. Cuando el Dios que dijo es: yo soy el camino y la verdad, se levanta, la mentira huye. No tenemos que fajarnos con la mentira, nada más tenemos que reprenderla con la verdad. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y en medio del papado, cuando la iglesia fue absorbida por los papas y los curas y comenzaron a vender indulgencias, o sea, a vender perdones y a declarar que una buena mujer de la Biblia era intercesora llamada María. La iglesia evangélica sabe que hay uno solo, que es el Hijo de Dios, que tenemos un solo Padre, que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama el Hijo bendito de Dios. Qué lindo que podamos amar a los católicos. Tienen un alma linda. Yo conozco católicos sinceros, gente amorosa, tierna, que solamente necesitan oír que la Biblia habla bien de María, y que la Biblia habla bien de Pedro, y que María habla bien de San Juan Apóstol, y que María es imitable en su conducta. Eso la iglesia evangélica lo enseña. Y que María es imitable en su aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que fuera, aunque le causara vergüenza, porque quedar embarazada sin el esposo natural era una vergüenza.
Ella dijo: ¿cómo que será esto? Que yo voy a salir, dijo María, embarazada, y yo no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hay que imitar a esa mujer. Aceptó la voluntad de Dios, pero la Biblia no dice que María perdona pecados, ni que María murió por la humanidad, ni que María es patrona de ningún país, de ninguna ciudad, ni de nadie. La da como una mujer que pecó. Y cuando visitó a su parienta Elizabeth, ambas embarazadas, Elizabeth 6 meses antes que María, María le dijo a Elizabeth: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Y si María dijo que Dios era su Salvador, eso por práctica quiere decir que necesitaba ser salva. Yo no puedo decir: salve María, porque María no me salva. María dijo: sálvame, Señor. Yo tengo que llegar al papado y decir: papado, lo siento mucho, pero hay un solo papa, el que está en el cielo. Hay un solo Salvador, se llama Jesucristo. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos y por todo. Y a ese Apocalipsis presenta como el Rey de la profecía. Que esta mañana, al oír estas verdades tan lindas, podamos decir: Señor, gracias, porque de milagro llegó a mí el conocimiento de la verdad. Yo no merecía conocer la verdad. Papá no me dio la verdad, fue Cristo que me dio la verdad. Él usó canales, Él usó pastores, Él usó ángeles en las iglesias, o sea, mensajeros de las iglesias. Pero quien me dio la verdad es el que es la verdad. Cristo es la verdad. Yo te quiero mirar a los ojos y decirte: hermano, no andes de lugar en lugar. No enciendas todos los televisores que tú ves por ahí. No oigas todos los mensajes televisivos que tú puedes ver si no sabes realmente descifrar cuando un billete de $50 falso es casi idéntico a un billete de $50 real. ¿Cómo se parece la mentira a la verdad? Casi idéntica. Una vez estábamos en Las Tunas, tú estabas allí en un retiro de la música del DEMAT. Estaba Eduardo dirigiendo y se levantó un profeta y dijo en profecía: dice Dios que me alaben para ser salvos. Y vino el que dirigía, Eduardo González, y dijo: hermanos, tenemos que juzgar eso, eso está mal. La salvación no depende de mi alabanza. La alabanza es un fruto de que yo soy salvo. Aleluya. Qué bien lo dijo, ¿verdad? Yo no alabo a Dios para que me salve. Mi alabanza no me salva. Mis obras no me salvan. Mi portarme bien no me salva. Lo que dice esta Biblia para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea es que hay uno solo que me salva: la sangre preciosa de Cristo, que murió por mí en la cruz del Calvario. Cuando yo quiero acercarme a Dios, no puedo presentarle a Dios mis credenciales. Mira, Dios, este soy yo, mira que bien me he portado. Tienes que aceptarme. Si le hago eso, Dios me recuerda que todas mis obras sin Cristo son como trapos de inmundicia. Si le presento a Dios qué bueno yo soy, Él me dice: todos pecaron y están destituidos de su gloria. Pero si le digo: Señor, con todo lo bueno que he intentado ser, soy malo. Con todo lo bien que me he querido portar, te he fallado. Pero hay uno que nunca pecó ni hubo engaño en su boca: Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo lo recibo porque Él es el alfa y el omega. Con Él comencé a creer y Él me va a dar el cielo como casa. A Él lo recibí cuando era un pecador. Ahí comenzó el alfa a bendecirme, y un día mi nombre será llamado por la lista del libro de la vida. Él es la omega, el alfa y la omega. No te quedes con el alfa nada más. Tengo que decirlo aquí esta mañana rápido. No te quedes con el alfa nada más, porque de nada valdría haber comenzado con Cristo y a medio camino. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma, porque aún un poquito nada más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Póngase de pie. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Oh, si la tierra tú la riegas, ¿por qué no adoras? ¿Puedes levantar tus manos a Él fuerte así? Oh, que diga tanto de ti. Es mi anhelo que la flor, es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entendería, de seguro entendería que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. Si quieres, cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un sueño. Es que es tan grande, oh, no lo puedo negar. Levanta tus manos así para arriba, y yo sé que Él vive. Yo sé que Él vive. Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Oh, y al oír el bramido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, oh, yo sé que Él vive. Qué lindo se oye. Oh, y al oír el bramido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Si los vientos te obedecen, si la mar ni se calla, porque hay hombres que dicen la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entendería, de seguro que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca. Y la sombra de un árbol al cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Adora a tu Jesús, adórale. Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, es que es tan grande. No lo puedo negar. Alguien que levante la voz y diga fuerte, yo sé que Él vive. Yo sé que Él vive. Oh, yo lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Gózate en tu Dios. Alégrate en Jesús. Él es el Rey del Apocalipsis. Y hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive.
Raya Sasanda Rebala Sanda. Oh, Shakima, Masesa, Nanayendo. Y hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Te hay un murmullo de la alabanza del Señor. Ahí donde estás, yo quiero que le digas a Jesús cuál es tu problema, porque en mi espíritu percibo que esta palabra no vira vacía. El Señor que ha sostenido la iglesia por 2000 años ha traído al culto hoy una solución que tú necesitas en cualquier área. Yo siempre pido que hagamos un gesto de humildad. Yo lo hice al venir aquí abajo y correrme de mi lugar y decirle: Señor, yo estoy necesitado de ti. Y mientras ustedes cantan, yo sé que Él vive. Algo bajito. Sal de tu silla, colócate en un lugar de referencia donde el Señor vea que tú estás buscando exactamente el recurso que Él tiene. ¿Qué será el recurso que te hace falta? ¿Será salud? Él te puede sanar. ¿Será consuelo? Él te puede consolar. ¿Será ánimo? Él es el Señor del Apocalipsis, el Señor de la revelación. Yo quiero animarle que no deje perder esta oportunidad de oro que estamos teniendo ahora aquí. Este no es un culto ritual. El Señor está aquí ahora. El Señor está aquí ahora por su Espíritu. Caminen un poquito para acá. Si no tienen miedo de llegar aquí cerquita de mí, y caminen un poquito al pasillo. Déjense llegar como un gesto de que yo quiero que Dios me toque, de que necesito que la mano del Señor opere un milagro en el área que necesito el milagro, en el área que me hace falta ver la mano del Señor extendida, porque Él está aquí. Él es el mismo del siglo I. Y siento en mi espíritu fuertemente la palabra provisión. Hay provisión, hay provisión, hay provisión, hay provisión, hay provisión, hay provisión. Siento provisión. Siento provisión. Siento provisión. Recíbelo. ¿Qué cosa será? ¿Qué será lo que te hace falta aquí? ¿Qué milagro estás esperando que haga el Señor? Él tiene el regalo que has venido a buscar completo. Él tiene el regalo completo, el paquete entero. Te salvó, pero Él es tu alfa. Y Él te va a llevar y te va a llevar y te va a llevar hasta la omega. Él te va a llevar del primero al principio al final. Él te va a llevar del comienzo al milagro absoluto que estás esperando. Padre, levanto las manos con ellos ahora al cielo y te pido que de parte del Salvador de la iglesia, mira a esta gente preciosa, Señor. Mira a tu pueblo lindo. Mira a mis hermanas, a mis hermanos humildes que esta mañana han venido de varias partes de aquí, de Miami, de West Palm Beach, de Homestead. Han venido de lejos. Ellos han venido a refugiarse bajo tu sala y han oído tu palabra que promete que tú nos vas a llevar del principio hasta el final, que no nos dejas a medio camino abandonados. Ellos han oído de ti que tu mano opera ahora en el área en que hace falta una operación. Ellos han oído que no nos soltarás a la merced de la fortuita confluencia de los acontecimientos. Ellos han oído que ninguna adversidad acontecerá al justo. Ellos han oído de ti que tú tienes las llaves de la muerte y del Hades, que la muerte no vendrá de súbito, y porque venga tú tienes la llave. Aleluya. No hay condenación, no hay infierno para los cristianos, no hay ningún temor, ninguna condenación. Hay una operación directa del Espíritu Santo ahora mismo aquí. Hay una operación del Espíritu Santo paseándose. Hay una operación del Espíritu de Dios moviéndose. Hay una operación. Mira cómo te va a tocar el Señor ahora. Mira cómo te va a tocar la mano de Jesús ahora. Donde quiera que haga falta el bálsamo de Galaad, el bálsamo que cura la herida. Hasta tarra gasa sanje. Esta casa mayancira y un arriba satatán solevaquira. Oh, tú que has venido a buscarlo, encuéntralo. Tú que lo has venido a buscar, hállalo. El que busca halla.
tú que has venido a tocarlo, toca al Señor. Como la mujer del flujo de sangre. Digo, si tocare, si yo me acerco y lo toco, si me acerco y lo toco, se va a acabar la enfermedad de 12 años. Jesús está aquí, tócalo. Jesús está aquí. No esperes que Él te toque, tócalo tú a Él por la fe. Dile, Señor, mi problema es real, pero yo vengo a ti a tocarte por fe. El Rey del Apocalipsis, el Señor de los últimos acontecimientos, el que comienza y termina, el que abre y el que cierra, el que te ha prometido que no te va a soltar. Oh, yo siento al diablo huyendo de aquí ahora. Yo siento a los demonios chillando de pánico, porque Él te dijo que no ibas a vencer. Pero aquí está Jesús, aquí está Jesús, aquí está Jesús, aquí está Jesús, el alfa y la omega, el alfa y la omega, el que hace nuevas todas las cosas, el que comienza la buena obra y la completa hasta el día de Jesucristo, el que te llamó desde que estabas en el vientre de tu madre, cuando no lo conocías a Él, te conocía a ti, te amaba, te tenía en su diestra, te marcó en la cicatriz de sus manos y te dijo, mía eres tú, mía eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, porque he aquí, yo hago cerco a tu alrededor, soy tu escudo, dice el Señor, y tu galardón será sobremanera grande. He mirado tu alma en las angustias y he venido para recompensar, tus lágrimas en mi redoma, dice el Señor, se convertirán en gozo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que están muertos pero oyen la voz del Hijo de Dios y vivirán. Bienaventurados los que saben que tú vas a acabar en gloria, tú vas a acabar en gloria. Él es el alfa y Él es la omega. Recupera fuerzas en esta mañana. Recupera fuerza, recupera fuerza. Recupera fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré, te desampararé. Oh, Jesús, recompénsalo. Jesús, tú lo trajiste. Jesús, tú fuiste su alfa. Él te conoció primero a ti y ahora va caminando rumbo a la omega. Completa tu obra en Él, en su querida esposa. Completa la obra. Oh, todas sus promesas son sí. Todo lo que te ha prometido lo va a cumplir. Todo lo que te ha dicho es verdad. Su palabra es cierta en ti. Su palabra es amén en ti. Su palabra es verdad. Cosecharás y tendrás. Lindos hermanos, levanten sus manos y solamente dígale ahora: yo te doy gracias Señor. Fuerte. Gracias mi Señor Jesús. ¿Quién dice fuerte? Llévese la paz de Dios para la casa. Llévese el abrazo de Dios con usted. Otra vez, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Por última vez, gracias. Míreme aquí todos y vamos a casa ya. En el principio Él era. Y mira acá. Te
deseo, como acaba la Biblia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes. Escucha esta última: el que comenzó en ti la buena obra, porque Él es el alfa, Él es también la omega, la perfeccionará. No morirás en la mazmorra, no acabarás destruido, no acabarás mermado. Él completará su obra.